Bueno, vamos a repasar para el parcial los esfuerzos de tracción y compresión, cómo dimensionar en cada uno de ellos. Ambos son esfuerzos axiales. La diferencia, recordemos, es que la tracción alarga el elemento estructural, la compresión lo acorta. Los procedimientos de cálculo, recuerden, son diferentes porque en la compresión tenemos el efecto de Pandeo. Bien, la fórmula para dimensionar la tracción es sigma igual a P sobre A. Les pueden pedir, además de dimensionar, otras cosas. Por ejemplo, si les piden dimensionar, les van a dar como datos la carga y la tensión admisible. Y ustedes deberán calcular el área. Pero también les pueden pedir cuál es la carga máxima que resiste un determinado tensor, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los datos que le van a dar? Les van a dar el área y la tensión admisible y ustedes van a tener que calcular la carga P despejando de acá, que les queda P igual a A por sigma. Y la otra cosa que les pueden pedir en tracción es verificar, por ejemplo, dado un tensor de 2 centímetros de diámetro, ver si es capaz de resistir una carga de 10 toneladas. Entonces, los datos que le dan son el área y la carga. Y cuando me dicen verificar, ¿qué es lo que tengo que calcular? La tensión de trabajo. Y ver si es menor o igual que la tensión admisible. Entonces, ¿cuándo verifica? Cuando la tensión de trabajo es menor o igual que la tensión admisible. O sea, que un problema que les planteen en el parcial de tracción puede ser de dimensionado, de cálculo de la carga máxima o verificar un determinado elemento. Les hago esta aclaración porque ustedes por ahí en los prácticos están acostumbrados a dimensionar. Les cambian un poquito el problema y se marean. Entonces, las tres posibilidades que se les puede dar en tracción son estas: dimensionar, calcular P máximo y verificar. Cuando tenemos compresión, ustedes ya saben que la tensión en compresión es omega igual a P sobre A. Recuerden que omega es un número mayor que 1. Ojo que esa puede llegar a ser una pregunta teórica, ¿sí? Omega, un número mayor que 1. ¿Tiene unidades? No. Es adimensional. Bien, entonces, si nos piden dimensionar a compresión, uno de los caminos es suponer la esbeltez. Para los chicos de la cátedra de la noche, en la cátedra de la noche trabajamos suponiendo la esbeltez a 150. Para los de la cátedra de la tarde, a la tarde se trabaja suponiendo la esbeltez igual a 200. Son diferentes criterios de cálculo, cualquiera de los dos es válida, pero cada uno en su cátedra respete el valor con el cual trabaja cada una de ellas. Entonces, suponemos la esbeltez. Con la esbeltez calculamos el radio de giro mínimo. Con el radio de giro mínimo encontramos un área. Con el área, como el área esta no va a ser exactamente igual a la de cálculo, porque nosotros siempre elegimos una igual o un poquito mayor, nunca es igual, volvemos a calcular otro lambda y con ese lambda el omega. Una vez que tenemos el omega, calculamos la tensión de trabajo y si es menor o igual que la tensión admisible, está todo bárbaro, verifica y el área que calculamos es la que nos va a servir. Bien, de acá, recuerden que la esbeltez igual que omega es un número adimensional. El coeficiente de Pandeo, recuerden que es un valor, como les dije antes, mayor que 1 y depende de qué. Depende del material, porque se acuerdan que hay una tabla para acero y otra para madera. Depende de la luz del elemento,
depende del radio de giro, o sea, de la forma de la sección. Si ustedes les preguntan de qué depende tal o cual, recuerden la fórmula. Por ejemplo, lambda, ¿de qué depende? Ay, me olvidaba de la condición de apoyo. ¿Ven? Mirando la fórmula uno se da cuenta. Entonces, piensen en la fórmula y de ahí sacan de qué depende tal o cual variable. Y otra cosa que se les puede presentar en pandeo es que les pidan calcular la carga máxima. En ese caso, ¿qué les van a dar de dato? Le van a dar de dato el área y la tensión admisible y la longitud. Entonces, con el área sacan el radio de giro, con el radio de giro y la luz sacan la esbeltez, con la esbeltez sacan omega y despejan de esa fórmula el valor de la carga P. Bien, este sería el resumen de los procedimientos de carga. Tengan en cuenta que otra cosa que les puedo impedir es la deformación. La deformación para tracción y para compresión es la misma. Delta L igual a P por L sobre E por A, donde P es la carga, L es la longitud de la pieza, E es el módulo de elasticidad del material y A es el área. Entonces, cualquiera de los dos esfuerzos tiene la misma ecuación para calcular la deformación. Y acá viene una aclaración. Tengan mucho cuidado cuando se largan a resolver el problema, porque a veces se los presentan de manera tal de confundirlos un poquito para ver si tienen bien claros los conceptos. Ha pasado en algún parcial que les plantean, por ejemplo, un perfil doble T, ¿sí? Este tiene la carga para abajo, este tiene la carga para arriba. Como ustedes ven el dibujo, cuando lo ven, mejor dicho, dicen, una columna, SAS, la dimensiono con pandeo. Pero tienen que mirar bien la carga. Esta sí está trabajando a compresión, o sea que esta sí la voy a dimensionar a pandeo. Pero esta carga, ¿qué está haciendo? Está traccionando. Entonces, ¿cómo la voy a tener que calcular? La voy a tener que calcular a tracción. Entonces, presten muchísima atención qué tipo de esfuerzo les están planteando. Porque ha pasado muchísimas veces que les damos esto para resolver y como no prestan atención al sentido de la carga, se mandan derechito a calcularlo por pandeo y el ejercicio está mal. Entonces, tengan bien el concepto de cuál es un esfuerzo y cuál es el otro. Repito, compresión achica, tracción alarga. Entonces, antes de hacer ninguna cuenta, miren bien lo que les están planteando.